Muy bien, muy bien. Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 en adelante. Este es un versículo muy conocido, lo hemos compartido ya. Y algunas Biblias traen como título la venida del Señor, es decir, cuando el Señor Jesucristo regrese. Recuerde que el Señor Jesucristo en su primera venida manifestó su gloria y su poder. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, es decir, hace alrededor de 2000 años. Y la Biblia describe la venida del Señor, pero hay dos eventos importantes que están descritos en la palabra y aunque unos no creen que existen dos eventos separados, pero a fin de cuentas todos tienen como entendimiento que el Señor Jesucristo vendrá y le llaman su segunda venida. Pero la Biblia nos enseña que en su segunda venida, el pueblo, la iglesia de Cristo, los creyentes nacidos de nuevo, vendrán juntamente con él. Así es que, ¿cómo es posible que los creyentes nacidos de nuevo puedan venir juntamente con Cristo si antes no fueron con Cristo o si antes no fueron llevados con Cristo? Así es que, aunque hay muchas maneras de pensar en este tema, es decir, muchas posiciones diferentes, hay quienes dicen que la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, la iglesia que nació en el día de Pentecostés, que ellos no creían en el arrebatamiento de la iglesia, en que había dos eventos separados, sino hay muchos hoy en día porque no están a favor del arrebatamiento de la iglesia o del rapto, como le llaman, que ellos dicen definitivamente que no hay versículo ni hay fundamento doctrinal para decir o para justificar que la iglesia de Pedro y de Pablo y de Jacobo, por ejemplo, Jacobo fue uno de los que guiaban la iglesia en Jerusalén. En estos tiempos, muchos que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, en el rapto, dicen que la iglesia primitiva no creía, no sabían acerca del rapto y doctrinalmente no hay fundamentos para decir que la iglesia de los primeros 90, 100 años no creía en esto. Y es muy claro que nosotros podemos entender algo especial, algo diferente acerca de los últimos tiempos. Y esto se lo fue revelado al apóstol Pablo y esto se lo fue revelado al apóstol Juan. Hay muchas profecías y muchas analogías en el Antiguo Testamento que describen la segunda venida del Señor, que describen el arrebatamiento de la iglesia, pero particularmente el misterio, porque así lo llama la Escritura, del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, de que la iglesia iba a irse con Cristo antes de que el Señor Jesucristo descendiera y que todo ojo lo viera y que destruyera al anticristo, que destruyera al falso profeta y que fuera la razón por la cual el diablo iba a ser atado 1000 años y que Cristo iba a reinar 1000 años eh, en, en la tierra y todos aquellos que estaban contrarios a la palabra de Cristo iban a ser muertos en su segunda venida. Recuerde, la historia bíblica nos dice que en los últimos tiempos eh, vendrán dolores de parto y los dolores de parto cuando inician no se detienen hasta que da luz al bebé, así es que vendrán dolores de parto y estos no se detendrán hasta que el Señor Jesucristo venga y todo ojo le verá y como le he dicho ya, vendrá para destruir toda la maldad y reinar 1000 años. Pero en medio o antes de ese suceso tan, tan extraordinario, pero tan poderoso y tan terrífico para los que no creen en Jesús, viene el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Y el apóstol Pablo lo describe aquí, dice, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, versículo 13 de Primera de Tesalonicenses 4, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, es decir, como los incrédulos. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos, no seremos antes que los que durmieron. Y aquí el apóstol Pablo dice, nosotros los que estemos vivos, los que habremos quedado cuando el Señor Jesucristo venga, y no está hablando el apóstol Pablo de cuando el Señor Jesucristo venga a destruir al anticristo y a destruir todo su poder y a destruir al falso profeta y echarlos al lago de fuego y destruir a todo hombre que se opone y atar al diablo 1000 años, pero está hablando de venir por su iglesia, por su pueblo. Dice, los que estemos vivos, dice, en la venida del Señor no precederemos a los que ya durmieron en Cristo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con Él. Significa que cuando el Señor Jesucristo venga en este evento en particular, en el arrebatamiento de la iglesia, en el rapto de la iglesia, el Señor Jesucristo descenderá en las nubes, pero no podrá ser visto por los hombres, sino que los muertos en Cristo resucitarán a las nubes con Cristo y los que estemos vivos seremos arrebatados. La palabra en el griego arrebatados es la palabra harpazo y es como quitados de repente, como arrebatados. Por eso las Biblias en el lenguaje español describen arrebatados. Y aunque muchos hablan de o le denominan a este evento el rapto de la iglesia como si fueran robados o quitados, así realmente serán quitados de repente. Y como el apóstol Pablo describe que en un abrir y cerrar de ojos será esto, entonces por eso le llaman al rapto, que seremos quitados de en medio de la tierra. Ahora, es muy importante que veamos lo que dice el versículo 18. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor es fiel a sus promesas. Y hay muchos que malinterpretan esta expresión. Pero cuando el Señor Jesucristo declaró algo en donde tú y yo no decidimos, es decir, no depende de ti y de mí que las cosas sucedan. Por ejemplo, Dios en Cristo Jesús causó que por las heridas de Cristo los hombres fueran sanados. Pero ¿quiénes pueden recibir esta bendición? Los que creen, los que son creyentes nacidos de nuevo y los que reciben por la fe esta bendición que ya nos fue otorgada por Cristo. Así es que si hablamos de que Dios es fiel a sus promesas y que Dios va a cumplir que yo sea sanado, no funciona de manera automática. Dios ya cumplió su parte y Cristo ya murió una sola vez para que la atribución de la salud y del bienestar estén sobre mí de manera permanente. Pero esto, yo no puedo tener acceso a esta bendición, pero a través de la fe. Si yo no creo, no lo tengo. Pero yo a través de la fe tengo acceso a esta gracia. Lo mismo con el poder para hacer las riquezas, con el poder, dice la Escritura, que el Señor Jesucristo se hizo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos en su obra terminada, completa y perfecta. ¿Y cómo funciona? Cómo opera esta bendición al sembrar y cosechar, al entender, al no tener un corazón egoísta, sino caminar en la fe sabiendo que somos administradores y no somos dueños, que Dios nos llama, que debemos de entender que Dios nos da la semilla y la semilla tiene que ser sembrada y el pan para que el pan lo podamos comer. Así es que no funciona de manera automática. Así es que si una persona no disfruta salud o si una persona no disfruta prosperidad o si una persona no disfruta libertad, por ejemplo, el que está en Cristo no solo nueva criatura es, sino que no hay ninguna condenación para él. Pero tú puedes entrar o tener acceso a esta gracia a través de la fe, a través de renovar tus pensamientos con la palabra del Señor. Pero si tú no has renovado tus pensamientos, entonces vas a vivir en tu carne y vas a tener condenación. Y entonces aquel que sufre enfermedad, aquel que sufre escasez o pobreza, aquel que sufre condenación, puede declarar, Dios es fiel a sus promesas y va a cumplir sus promesas, pero Dios ya lo hizo. No podemos decir que Dios va a cumplir sus promesas porque Dios ya lo hizo, Dios ya cumplió.
La ley del espíritu de vida está activa para operar y activamente, y que yo pueda experimentar la bendición de la salud divina, del perdón divino, de la libertad de conciencia de pecado y de condenación, y del poder para hacer las riquezas, pero depende de mí. Estas cosas dependen de que yo renueve mi mente con la palabra del Señor y que yo camine en fe, que yo accese, que yo me introduzca a esta bendición por la fe, porque Dios ya la dispuso, está delante de mí, está en mi interior, está delante de mí, está en mi interior, está en mí. Estoy en el reino, tú y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, estamos en el reino de Cristo. Pero hay promesas que no dependen de ti, de mí. Por ejemplo, la promesa de que el Señor Jesús vendrá por su iglesia es una promesa que no depende de ti y de mí particularmente. Que no depende si tú te portas bien o te portas mal, si crees o no crees. Es decir, si tú crees y has nacido de nuevo, tú irás con Cristo, pero si no crees y has rechazado a Jesús, Jesucristo vendrá de todas maneras y tú no serás llevado con Cristo y tú tendrás que padecer la tribulación y el juicio final. Así es que el Señor es fiel a su promesa respecto a que Él va a regresar. Esto no depende de nosotros, depende de lo que Dios ya declaró y depende de lo que Dios ya diseñó y depende de Él. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Así es que dice la Escritura en el versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras, es decir, con la promesa de que Jesús vendrá. Pero algo tan interesante y tan importante es que este suceso sucederá, valga la redundancia, sucederá en los días por venir, y Dios, desde que nos hizo nacer de nuevo hasta que Él venga por nosotros, nos dio su espíritu, no nos dejó huérfanos, no nos dejó solos, envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones y ahora le pertenecemos a Cristo, somos hijos de Dios y el espíritu de Dios está con nosotros, es real. Una tercera parte de nosotros es tan perfecta y espiritual como Jesús es uno con el espíritu de Cristo. Así es que no estamos solos, Dios está con nosotros y nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Ahora, mira cómo dice Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor Jesús, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y dijo el Señor Jesús, voy pues a preparar lugar para ustedes. Versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el Antiguo Testamento hay experiencias que tienen que ver o que se asemejan o son una analogía del arrebatamiento de la iglesia. Por ejemplo, Enoc fue llevado sin morir porque caminó en fe con Dios. Elías fue arrebatado, fue llevado por un carro de fuego sin morir, porque así lo decidió el Señor. Así es que, aunque en los profetas, desde Isaías, Jeremías, Daniel, Joel, y en la mayoría de los profetas están descritas de alguna manera o de otra la manifestación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, particularmente es Jesús y dos de sus discípulos o apóstoles, Pablo y Juan, quienes describen de una manera contundente todos estos acontecimientos del final. Y Jesús aquí habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. Dice, y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, es decir, los tomaré de la tierra y los traeré a donde yo estoy. Recuerda, el Señor Jesucristo descenderá del cielo a las nubes y ahí nos arrebatará, nos tomará a sí mismo, nos tomará hacia Él, dice la Escritura, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice Juan, y en Tesalonicenses dice, para estar con el Señor para siempre.
Fíjate como dice el apóstol Pablo también en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice así: He aquí yo os digo un misterio. Dice, he aquí yo os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados. Es decir, no todos morirán en Cristo, porque habrá personas vivas. Dice, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán primero. Pero mira cómo dice aquí, aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia y nosotros seremos transformados. Pero fíjate cómo dice aquí en el versículo 51, he aquí os digo un misterio. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Había una verdad que no había sido revelada. Había una verdad que el hombre creyente era necesario que conociera y que supiera. Pero hasta antes del apóstol Pablo, desde Adán hasta el apóstol Pablo, esa verdad no había sido revelada. Y aunque el Señor Jesucristo la conocía, porque ya leímos que en Juan está hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia, enseñanza, particularmente esta manera de hablar y de enseñar acerca del arrebatamiento de la iglesia, se la entrega el Señor Jesucristo como revelación al apóstol Pablo. Y él describe, os digo este misterio, es decir, es algo que había estado revelado, pero ahora el apóstol lo está enseñando. Y por eso la escritura habla de este acontecimiento en Corintios y habla en Tesalonicenses, capítulo 1, perdón, primera de Tesalonicenses, y también habla en segunda de Tesalonicenses. Así es que el apóstol Pablo recibió esta revelación del mismo Señor Jesucristo acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a ver algo que es muy controversial. En Mateo 24, versículos 36 en adelante, Mateo 24, versículo 36 en adelante, dice la escritura, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Esto lo está diciendo el Señor Jesucristo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró a la arca, y no entendiendo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estos dos estarán dos en el campo, uno será tomado, otro dejado. Dos mujeres estarán en un molino, la una será tomada, la otra dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y hay muchos que entran en una controversia completa porque dice el Señor Jesucristo, el día y la hora nadie lo sabe. Así es que hay muchos que por alguna razón justificada o injustificada deciden dar un estimado o una fecha respecto a la venida del Señor, y una vez que sale a la luz, gran cantidad de personas critican a cualquiera que pueda dar una fecha porque dicen que son profetas falsos y son blasfemos, porque el mismo Señor Jesucristo dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero cuando el Señor Jesucristo habló estas palabras, no había ido a la cruz, número uno. Y segundo, dice, si mi Padre lo sabe, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no hay ningún secreto. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todas las cosas son en común. Eso yo creo que nos queda claro respecto a la Trinidad, a que son un solo Dios. Y si el Padre lo sabe, y si el Hijo lo sabe, el Espíritu Santo lo sabe. Y déjeme decirle que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, mora en nuestro interior. Y nuestro espíritu nacido de nuevo es uno con el Espíritu de Cristo. Así es que fíjese como el Señor Jesucristo habla, como en los días de Noé, así estará sucediendo y así vendrá la venida del Señor. Recuerde que hay dos eventos. La venida del Señor es cuando el Señor Jesucristo venga y arrebate su iglesia, y el día del Señor, cuando el Señor Jesucristo descienda con poder, dice la Escritura en Apocalipsis, en un caballo
dice blanco, con un nombre que dice el verbo de Dios, y vendrá con su espada y destruirá todo mal. Bien, pero fíjese cómo dice ahora en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Cuando el Señor Jesucristo habló estas palabras en Mateo, Apocalipsis no había sido escrito, no había sido revelado. Ahora, ¿quién le reveló las cosas que el apóstol Pablo describe? El mismo Señor Jesucristo. Recuerde que el mismo Señor Jesucristo tuvo un encuentro con el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 11, cuando el Señor Jesucristo habla acerca de la cena del Señor, de la comunión, dice, yo mismo os he enseñado lo mismo que recibí del Señor Jesús. El mismo Señor Jesucristo enseñó al apóstol Pablo. Definitivamente que es a través del Espíritu, pero el apóstol Pablo, recuerde, no estuvo siendo adiestrado ni instruido en vida por el Señor Jesucristo como lo estuvo Pedro, Juan, Jacobo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el mismo Señor Jesucristo hizo estas revelaciones a Pedro. Ahora, en Apocalipsis, ¿quién recibe la revelación del Señor Jesucristo? El apóstol Juan. El apóstol Juan no supo estas cosas cuando se recostaba en el pecho del Señor Jesucristo, cuando estuvieron en el aposento alto, cuando estuvo en vida recibiendo la instrucción y la enseñanza del Señor Jesucristo, o cuando el Señor Jesucristo estuvo 40 días con ellos una vez que había resucitado. Pero el apóstol Juan, de alguna manera o de otra, describe estas cosas al final de sus días, cuando el Espíritu Santo había descendido sobre él en el día de Pentecostés, y muchos años después, siendo ya un anciano y habiendo sido exiliado a la isla de Patmos, recibe la revelación, recibe la palabra para escribir el Apocalipsis. Y por eso el Apocalipsis, en algunas Biblias dice Apocalipsis y en otras Biblias dice revelación de Jesucristo. Si usted ve en su Biblia, algunas Biblias dicen la revelación de Jesucristo. Y dice la revelación de Jesucristo, versículo 1, capítulo 1, que Dios le dio a Juan para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas estas cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Así es que la revelación de lo que sucederá y de los tiempos y de las sazones están descritas en la palabra. ¿Y quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo nos enseñará en la palabra las cosas que habrán de venir. Y queda de manifiesto que el Señor Jesucristo dio esta revelación del misterio del arrebatamiento de la iglesia a su apóstol Pablo para que fuera compartido con nosotros los gentiles y con los judíos que creen en el evangelio, con la iglesia de Jesucristo y al apóstol Juan acerca de las cosas que sucederán en los tiempos por venir. Así es que alentemos nuestro corazón y permanezcamos firmes en el Señor, sabiendo que Él no nos ha dejado huérfanos, sino que vendrá por nosotros, porque nos ha preparado lugar, pero envió su Espíritu Santo a nuestros corazones y ahora estamos seguros con Él en todo tiempo y en todo momento. Padre, te damos gracias por tu amor incondicional y porque tú has diseñado todo de una manera perfecta y has revelado el misterio y la revelación de los últimos tiempos de nuestro Señor amado Jesucristo, y lo has descrito, lo has plasmado en la Escritura, y a través del Espíritu Santo que nos fue dado, todas las cosas nos podrán ser enseñadas en su momento y en su tiempo. Gracias, Señor, por tu amor y porque nos has revelado tu palabra. Gracias, Señor, porque en Cristo podemos declarar que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia, podemos declarar en todo tiempo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.